Buenos días a todas y a todos. Egunon Guztioi, un domingo más, presentamos un nuevo artículo sobre el tema de la memoria histórica del Bidasoa y hoy vamos a hablar sobre diversos aspectos del Hospital de Sangre de Irún. El Hospital de Sangre fue instalado en el edificio de los Hermanos de la Salle, conocido como el Noviciado, junto al barrio de Lizacho en Irún. En 1933, como consecuencia de unas lluvias torrenciales, el hospital anterior, el que está en la Plaza Urdanibia, y sus inmediaciones quedaron completamente anegados. Ante la gravedad de la situación, el Ayuntamiento de Irún solicitó la cesión del edificio del noviciado para establecer en él un centro hospitalario, un nuevo centro hospitalario, diríamos. Con el estallido de la Guerra Civil y la proximidad del frente, el gobierno del Frente Popular designó oficialmente estas instalaciones como Hospital de Sangre, denominación que conservó hasta el 31 de mayo del 40, fecha en que las autoridades militares franquistas se vieron obligadas a abandonar definitivamente el edificio. Durante la contienda, el Hospital de Martín Docenea funcionó como un centro sanitario con carácter tanto civil como militar, aunque oficialmente se sostenía que dicho hospital militar no prestaba atención médica a los prisioneros ni a los represaliados pertenecientes a los batallones de trabajadores forzados. Esto hablamos ya cuando los franquistas habían conseguido Irún. También existen además registros documentales que acreditan el paso, aunque breve, de algunos de estos hombres, tanto de los prisioneros como de los batallones de trabajadores, digamos, ¿no? A partir del año 38, y está documentado. El personal del hospital estaba compuesto por religiosas de la Congregación de las Hijas de la Caridad, 3 cocineras, 7 mujeres encargadas de tareas auxiliares y otras trabajadoras dedicadas a las labores de limpieza, fregaderos, lavaderos, etc. Entre las religiosas se encontraban Sor Natividad Herrero, que era la superiora, Sor Euteria Leoz, Sor Josefina Tugaz, Sor Tomasa Aguirre Gómez Corta, Sor María Mújica, Sor Carmen Bea, Sor Juliana Aldanondo, Sor Juana Carasatorre, Sor Petra Sainz y Sor María del Carmen González y Sor María Luisa Abadiola. El capellán del hospital fue Iñaki Larrañaga Irizar y como todo este centro estaba vinculado al estamento militar, el movimiento de personas, sobre todo militares, era constante. En el año 36 resultó especialmente cruel y devastador tras la entrada de las tropas franquistas en Irún, donde los heridos republicanos estaban ingresados en ese hospital y fueron asesinados por las fuerzas sublevadas. Existen testimonios del sacerdote tolosarra Juan Sesé. En él decía que los autores de esta matanza fueron los efectivos de la primera línea, entre ellos legionarios, falangistas y regulares. Y esto está también documentado. Este episodio también ha sido documentado por Miquel Aizpuru, Urco Paulaza y Jona Odriozola en el libro Otoño del 36 en Guipúzcoa. Existe una relación, existe un artículo de prensa emitido en el noticiario Euskadi en Cataluña y dice así: los moros y legionarios mataron en Irún a los heridos hospitalizados. Lo que ocurre en el campo rebelde parece más grave que una realidad. Una pesadilla horrible, y contaré un hecho inconcebible, dice el relator. Un amigo para mí muy querido fue llamado a filas. Los fascistas lo habían asesinado a su padre y tuvo que ir a salvar su propia vida y a servir en las filas de sus asesinos. Lo enviaron al norte, de donde regresó al cabo de 3 meses con una afección pulmonar. Lo hospitalizaron y en el hospital donde le visitaba hablamos. Después de la caída de Irún, me dijo, se desarrolló ante nosotros una escena que ni aún viéndola, podemos creerla. Oímos gritos, mezcla de terror y angustia, que nos paralizó a todos. Éramos 10 soldados a las órdenes de un sargento que efectuábamos un reconocimiento por aquella zona. Nos dirigimos al lugar de donde procedían los gritos y vimos extrañados que de un edificio salían unos hombres vendados. Saltaban por las ventanas, huían por las puertas. Era un hospital de sangre y los que gritaban, heridos, vendados y ensangrentados, que escapaban enloquecidos en una y otra dirección. Algunos caían imposibilitados de andar por las heridas recientes, otros se arrastraban desangrándose. Fui el primero en llegar a la puerta medio destruida del hospital, y el primero también en horrorizarse. Nunca hubiera creído posible que aquello que miraban mis ojos, con un salvajismo feroz e inenarrable sin ejemplo, fuerzas moras y de la legión daban muerte armados con bayonetas, los unos y los otros, con sus características dagas, y a los desdichados heridos que allí se encontraron. Cuando pienso que aquellos hombres heridos e indefensos que hacían esfuerzos desesperados para salvarse,
de aquella cobarde carnicería. Creo volverme loco. Aún creo verlos, retorciéndose en el suelo. Daban gritos que eran clamores roncos, y escuchaban más que a sus instintos ferozmente sanguinarios, gozando de un placer sádico en medio de aquella gritería infernal. Esto está escrito el 14 de agosto del 37. Ante la inminente proximidad del frente, y ya establecido en la propia ciudad de Irún, hacia el 4 de septiembre, más o menos, entre el 3 y el 4, mejor dicho, el hospital fue trasladado a las colonias, a lo que hoy son las colonias de Navarra en Hondarribía. Sin embargo, la escasez de medios logísticos era extremadamente precaria, y como consecuencia se optó por reabrir de nuevo el antiguo Martín Docenea, que había sido evacuado. Lo que pasa que aquello fue, como él relataba hace un momento, una carnicería. Años más tarde, en el año 40, los hermanos de La Salle, a través de Sor Natividad, que era la enfermera jefe, la superiora, digamos, solicitaron formalmente al Hospital Militar la devolución de las instalaciones. No obstante, la fecha del desalojo se posponía indefinidamente y las promesas de restitución no se realizaban, digamos. Ante la falta de respuesta efectiva, el hermano visitador, Cesario, decidió dirigirse directamente al Ministerio de Guerra del régimen franquista para entrevistarse con el general Varela, antiguo alumno de La Salle. Tras ser informado de todos los detalles, el general Varela ordenó por vía telegráfica la inmediata restitución del inmueble a la congregación. Finalmente, al anochecer del 31 de mayo del 40, el hospital cesó definitivamente su actividad en las instalaciones y el último camión abandonó el lugar. Las llaves y el inventario fueron entregados a los hermanos Damaso y José Ignacio, quienes hasta entonces habían estado encargados, del cuidado de la huerta. La historia del hospital militar, instalado en las instalaciones de los hermanos de La Salle durante la Guerra Civil, ilustra de manera elocuente las tensiones entre la necesidad bélica y los derechos institucionales en un contexto de suma excepcionalidad. La ocupación del inmueble, motivada por razones estratégicas ante el avance del frente, derivó en una larga permanencia que, aún finalizado el conflicto, no fue resuelto de inmediato. La restitución del edificio finalmente fue lograda en el 40, como decimos, gracias a la intervención directa del general Varela, que pone de relieve tanto la influencia de relaciones personales dentro del régimen como la capacidad de ciertas órdenes religiosas para negociar con las nuevas estructuras del poder. Este episodio refleja no solo los estragos materiales de la guerra, sino también las complejas dinámicas institucionales que se prolongaron en la posguerra. Y hasta aquí es lo que da de sí este artículo. Espero que os haya gustado. Si le dais al like, pues mejor, porque es vuestra señal de que os gusta. Si os queréis suscribir, mucho mejor. Y gracias por el aumento considerable de suscriptores. Y nada más. Solo me queda agradeceros, daros las gracias, mi esker zuen arretagatik, y nos vemos la semana que viene. Mi esker zuen arretagatik berriro, eta ondo bizi, agur.